Saludos amigos oyentes de Radio Face Ecuador, saludos amigos Jorge Bonilla en este espacio de Face Express. El día de hoy con las mejores noticias y les tenemos: el señor Fabricio Vela se calienta e inmediatamente arremete contra el gobierno por la última decisión que tomó de forma ilegal y arbitraria, en la cual le mete la mano a la Contraloría de frente. El señor es cara dura. Por un lado dice que él no tiene ningún acto de corrupción, por otro lado dice que le revisen, por otro lado dice que él no tiene ni miedo a ningún tipo de fiscalización, solamente que la asamblea golpista. Pero lo que vemos de verdad es que el señor está aterrorizado de que le esculque dentro de sus cuentas, porque vemos que le quita la atribución a lo que es la Contraloría, que es la encargada de esto, de los fondos que manejan estatales dentro de las entidades públicas y privadas. Esta situación es algo ilegal porque va sobre la Constitución, y vemos aquí la situación es bien clara: limitar la capacidad fiscalizadora para poder salirse con la suya y que no descubran ninguna fechoría, y luego te quieren vender en los medios grandes de que el señor Lazo es pulcro. Por ahora, con esta situación, por favor, regala tu like, suscríbete a YouTube y sigue todas estas redes. Veamos el video. El gobierno limitó el control y supervisión que la Contraloría ejerce sobre personas jurídicas, entidades financieras, bancarias, compañías o sociedades mercantiles, entre otras. En el documento, el presidente Guillermo Lazo realizó 3 modificaciones al reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. La primera reforma se llevó a cabo en el 4º artículo enfocado en las personas jurídicas de derecho privado. Ahora se someterán exclusivamente al control de la Superintendencia de Bancos o de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, dependiendo del caso. Entonces ahí se habla, ¿no? Las entidades bancarias y privadas cuyo capital social, patrimonio, fondo, participación tributaria esté integrado por el 50% más de recursos públicos, y las compañías o sociedades mercantiles privadas y las compañías privadas de seguros que tengan participación accionaria del Estado. La segunda reforma será en el 5º artículo. Se estableció que la ejecución de atribuciones y obligaciones de acción de la Contraloría en torno a las entidades y compañías mencionadas en el artículo anterior se ejecutará únicamente respecto de los recursos públicos, esto es, capital pagado, y la distribución de inversión de utilidades que correspondan al inversionista del sector público. El Ejecutivo acotó que en dicho caso no serán auditables los recursos de terceros y que el mismo mecanismo se extenderá a compañías sujetas a control de la Superintendencia de Compañías que no superen el porcentaje permitido de inversionistas del sector público entre sus socios y accionistas. El tercer cambio tuvo un efecto en el 6º artículo, que aborda las entidades privadas que manejan recursos públicos y que están controlados y auditados por la Contraloría. Se eliminaron los numerales 1 y 3, por lo que las entidades financieras y bancarias cuyo capital social, patrimonio, fondo, participación tributaria esté integrado con el 50% o más de recursos públicos ya no estarán sujetos a los controles y auditorías de la Contraloría. Me imagino que si tienen hasta 49% sí, pero a partir del 50% en adelante ya no. La Contraloría, según esta reforma del reglamento, ya no tiene nada que hacer allí. Esto publicó Vistazo. Gobierno limita el control de la Contraloría sobre estas entidades. Portal Primicias. Banca pública tendrá menos vigilancia de la Contraloría. El gobierno dispuso que las entidades financieras con un 50% más de capital o fondos públicos ya no estén bajo la vigilancia de la Contraloría. Las entidades financieras con 50% de capital, patrimonio, fondos que provengan de recursos públicos ya no estarán bajo el control y vigilancia de la Contraloría General. Estas entidades ahora solo estarán controladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos. El gobierno realizó este decreto ejecutivo 695, firmado por el presidente Guillermo Lazo, que reforma el reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría. Además, Lazo dispuso que las compañías, las sociedades mercantiles y las empresas de seguros que tengan un 50% de participación accionaria del Estado solo estén controladas por las superintendencias y ya no por la Contraloría. El decreto establece que la Contraloría sí podrá realizar controles específicos, dice, ya no controles generales, controles específicos. Esto solo sobre los recursos públicos, es decir, sobre el capital pagado y la distribución e inversión de utilidades que correspondan al inversionista del sector público. No serán auditables recursos de terceros, según el documento. A simple vista, uno se escandaliza al leer esta nota, al revisar el decreto ejecutivo y al leer justamente estas alertas. Porque hay entidades privadas que manejan recursos públicos. ¿Y cuál es el ente que se encarga de auditar el buen manejo de los recursos públicos? La Contraloría General del Estado, que es el juez de cuentas de este país. La jurista Soledad Montero ayer me compartió una alerta en este sentido. Y me recordaba que la Constitución en su artículo 211 le da a la Contraloría la facultad de control sobre la utilización de los recursos estatales, de los recursos públicos. Y el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría establece que se consideran como recursos públicos. O sea, ¿qué se considera como recursos públicos? ¿Y por qué no pierden tal cualidad así sean administrados por una entidad de derecho privado? O sea, no es que la plata del Estado entregan a una entidad o institución de derecho privado y ya deja de ser plata del Estado. Esos son recursos públicos, aun cuando se entreguen a una entidad de derecho privado. Y la doctora Montero decía, limitan las facultades de control de los recursos públicos al organismo de control. Que también me compartió el día de ayer la doctora Ligia Cobo Ortiz, que también conoce de estas materias. Ella decía que el decreto presidencial de manera deliberada omite y quiere reformar el Código Orgánico Financiero que claramente determina la facultad de la Contraloría. ¿Qué dice el Código Orgánico Financiero? Artículo 388. Ámbitos de control.
Los ámbitos de control de las superintendencias y de la Contraloría General del Estado estarán expresamente diferenciados conforme a lo dispuesto en este código, evitando conflictos de competencia. Los actos de control, fiscalización, vigilancia y auditoría, así como las verificaciones, exámenes de evaluaciones, recomendaciones y resultados obtenidos fuera del ámbito y competencia de cada organismo de control, serán nulos de pleno derecho, careciendo de eficacia jurídica. La Contraloría General del Estado ejercerá el control externo de conformidad con su ley, exclusivamente en el uso de recursos públicos, en la gestión administrativa de las entidades del sector financiero público. Este control no tiene alcance ni abarca las actividades financieras que ejecuta el sector financiero público. El control interno se efectuará por medio del auditor interno designado por la Contraloría General del Estado. Los conflictos de competencia serán dirimidos por la Corte Constitucional. ¿Sí? Le están cercenando la atribución controladora, la atribución de auditar el manejo de recursos públicos que son entregados a entidades de derecho privado. ¿Qué respondió la Contraloría ayer? Póngame el comunicado, don Roberto Carlos. A nuestra audiencia que nos sigue. Este es un comunicado emitido ayer por Contraloría. Una vez que las reformas al reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado se encuentre vigente, esto es, desde su publicación en el registro oficial, entiendo que todavía no ha sido publicada esta reforma al reglamento de la Ley de la Contraloría en el registro oficial, la Contraloría articulará los medios legales correspondientes a fin de hacer prevalecer las disposiciones constitucionales y legales. Artículo 211 de la Constitución, que ya lo vamos a revisar. El artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que facultan al ente de control fiscalizar a las personas jurídicas y entidades de derecho privado que dispongan de bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público, considerando los montos totales de participación. Se debe aclarar que la Contraloría General del Estado nunca ha fiscalizado ni ha realizado ningún tipo de observación sobre los recursos de terceros o sobre los recursos de privados. La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Clarito. Artículo 211 de la Constitución, le repito. La Contraloría General del Estado es un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Eso dice el artículo 211 de la Constitución. Clarito. Una reforma, un reglamento, no puede estar por encima de la Constitución. Un reglamento no puede estar por encima de la Constitución. Ni la ley puede estar por encima de la Constitución. Y la Constitución dice claramente que la Contraloría, dentro de sus atribuciones, tendrá justamente ese ámbito, el de auditar el manejo de recursos públicos entregados a instituciones privadas. Si tenemos, por ejemplo, un banco que funciona como un banco privado, el Banco del Pacífico es un banco que está en manos del Estado, un banco de derecho privado, cuyo accionista es el Estado. La Contraloría tiene que auditar el manejo de los recursos públicos que el Estado pudo haber entregado a ese banco. Estoy pensando, imaginándome que es así. Pues. Y ya mismo vamos a hablar con Valentina Zárate, ex contralora subrogante, sobre esto, para que nos explique. Y nos diga si es tal cual uno pensaría o uno está exagerando. O la gente que ha criticado esto está exagerando. Porque si uno revisa las reacciones generales han sido de que con este decreto ejecutivo se le está restando atribuciones de control al organismo que, en representación del Estado ecuatoriano, es el que se encarga de hacer el control sobre el buen manejo de los recursos públicos. Y saben que, además, si es como uno piensa, que le han cercenado la atribución de control a la Contraloría, es una raya más al tigre. Una más. Me dice mi colega Daniel Andrade que no ha habido ninguna aclaración del gobierno. Gracias, Daniel. La Contraloría que en los últimos años, en lugar de haber buscado mecanismos para fortalecer a una entidad tan venida a menos, que ha sido utilizada como un instrumento de persecución política, cuyos contralores en los últimos tiempos han estado en el ojo del huracán, con un contralor que fue sentenciado pero que no fue detenido porque está fuera del país, con un contralor subrogante que no fue evaluado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, organismo que bien pudo, porque tuvo tiempo, haber llevado adelante un proceso de selección del nuevo contralor titular, pero como estaban muy cómodos en ese momento político, y a la opinión pública no se escandalizaba, lo dejaron al contralor subrogante sin evaluarlo y le dejaron encargo que terminaba pues en marzo del año anterior. Ahí terminaba el periodo original del doctor Carlos Polit. Original. Doctor Polit renuncia y se va del país en 2017 y queda encargado el doctor Celi. El doctor Celi queda el contralor subrogante. ¿No lo evaluaron? Lo dejaron ahí. Era muy cómodo ese momento político para quienes defendían la gestión del entonces Contralor General del Estado. Tenemos memoria. Nunca lo evaluaron. No llevaron adelante un concurso para designar un nuevo Contralor. Al doctor Celi lo detienen. Había una polémica porque no había la figura del subrogante. Le encargaron unos meses a la doctora Zárate, que estará con nosotros ya mismo. Terminó la doctora Zárate con el encargo. Y de allí, otra vez, la Contraloría sumida en un problema jurídico respecto de quién conduce o quién debía conducir ese organismo. El doctor Celi designando al subrogante a mano. Estos días de la Contraloría los estamos viviendo ya 6 años, desde 2017.
Pero la Contraloría a lo largo de las últimas décadas, en lugar de haber sido un ente destinado a fortalecerlo, por la naturaleza de sus atribuciones constitucionales y legales, un organismo encargado de auditar el buen manejo de los recursos públicos. Ese organismo fue utilizado para la persecución política contra los unos y contra los otros. Instrumento de persecución política. Un organismo que tenía que haberse manejado como un ente netamente técnico, porque además tiene técnicos de mucho nivel y de mucho valor, gente con muchísima preparación, pero por supuesto, pues, el tema es que las cabezas respondían o responden a los intereses políticos del momento y al poder político de turno. La Contraloría así se ha manejado a lo largo del tiempo. Lamentablemente es así. Y lo que se ha buscado a lo largo de estos años no es fortalecer a la Contraloría, sino debilitarla. Estamos 2023. Hoy vamos a tener en una de nuestras entrevistas a uno de los miembros del equipo de devedores del concurso de selección para la nueva autoridad de la Contraloría General del Estado. Proceso que vea, no avanza. No avanza. Proceso que está ahí. Yo insisto, el Consejo Transitorio tuvo todo el tiempo, pero no la voluntad, porque no convenía al momento político seguramente, de llevar adelante un proceso para designar un nuevo Contralor y nos hubiese ahorrado todo este desastre que está viviendo la República sobre este tema. Le envío un abrazo a la doctora Alejandra Vivanco, que está en sintonía, que también ha sido parte pues, de la Contraloría General del Estado. Vamos a conversar justamente ya mismo con Valentina Zárate sobre este tema. Me añade Soledad Montero, ni hablar de los resultados de recuperación de fondos vía glosas o multas de la Contraloría General del Estado. No devengan de los recursos que se le entregan a la Contraloría para que exista. Este ente, que debió haber sido fortalecido por la naturaleza de sus funciones, por la necesidad de que se audite el buen manejo de los recursos públicos, que son de ustedes, de quienes habla, de todos los ecuatorianos. Son recursos del Estado. Ese ente ha sido debilitado y ha sido utilizado por cuestiones políticas. Y hoy a ese ente, uno entendería, le están cercenando una atribución de control sobre la cual el gobierno hasta el momento no emite una explicación. Otra vez, el país necesita certezas. Si uno está exagerando en el análisis, bueno, salgan y expliquen. Si en realidad no quieren que se audite el manejo de los recursos públicos en las entidades de derecho privado, o cuál es el ámbito de acción. ¿Van a reformar, no sé, pues, algún reglamento? ¿O van a impulsar algún tipo de reforma legal para darle más atribuciones a las superintendencias? Además, quiero recordarles que la superintendencia de bancos no tiene superintendente titular. Además, sí, la entidad está allí, está funcionando, están sus técnicos, hay una superintendente encargada, todo lo que ustedes quieran. Pero en este país de los encargos, tenemos un contralor encargado y tenemos una superintendente de bancos encargada. Este es el país de los encargos. Aquí nos encanta tener encargados. Contralor encargado, superintendente de bancos encargada, defensor del pueblo encargado, defensor público encargado. Nos encantan los encargos. Y no entendemos la importancia de tener una autoridad definitiva para poder tomar decisiones y planificar a mediano y largo plazo. Eso hay gente que no se da cuenta. Los organismos de control del Estado han sucumbido al vaivén de la política. Han sucumbido. Y ha habido decisiones que claramente han apuntado a debilitar los controles de los entes que se encargan justamente de la regulación y del control. La pregunta aquí para cerrar el comentario es, ¿este decreto ejecutivo apunta implícitamente a debilitar aún más el rol de la Contraloría General del Estado? Veamos qué nos dice Valentina Zárate ya mismo. ¿Cómo no estar indignado con estas problemáticas? Porque vemos que los pauteros se rajan las vestiduras, se rajan la cabeza y todo lo que pueden para poder defender a Lazo. Pero el que no defiende a Lazo es Lazo mismo con este tipo de acciones. Si el señor supuestamente es inocente de todo lo que se les indica, debe ser el primero en que le fiscalicen, en presentarse. Pero vemos que el presidente de la Asamblea, y ahora con esta acción que está tomando, créanme, abona aún más a toda la percepción que existe de que él está detrás de esta red de corrupción grandísima, que incluso incluiría a los albaneses, porque vemos cuál es el miedo de que fiscalicen a estos bancos privados, porque claro, como él es banquero, va siempre a privilegiar a la banca, y de último para el pueblo. Él fue el que gritaba que todos los correístas y todo el gobierno de Correa era mafioso y que habían harta corrupción, cuando vemos que el que se encarga de proteger y taparla es el mismo Guillermo Lazo. Por esta es la reacción del señor Fabricio Vela, que deja bien claro aquí de forma indignada de que esta situación está dejando por el piso la imagen del señor Lazo y sobre todo la imagen del gobierno, y esto nos afecta a todos. Por favor, nos despedimos, deja tu buen like, comparte este video y sigue todas estas redes. Nos vemos, mis amigos, de la próxima. Chao.